Bueno, y vengo por aquí a contarles un poquito cómo ha sido mi experiencia con las pastillas para la depresión. Yo les estuve contando en un video pasado que sufrí de depresión. Sufrí de depresión por más o menos 10 años, ¿cierto? Un periodo bastante largo. Y pues pasé por muchas pastillas, ¿cierto? Empecé, por ejemplo, primero con la fluoxetina. Me dijeron que la fluoxetina era la pastilla de la felicidad. Y créanme que uno siente que es como la pastilla de la felicidad. Yo la llamaba más bien la pastilla del importaculismo. A mí todo como que me resbalaba, ¿cierto? Si el mundo se caía a mi alrededor como que de malas, ¿cierto? Pero esa desconexión tan maluca con el mundo empezó como a sentirse tan chévere a largo plazo. Y yo dije, no, o sea, el mundo de todas maneras tiene sus matices y esto pues de la eterna felicidad estoy viviendo en un imaginario y no quiero saber si algún día paso de eso, cómo me voy a sentir. Entonces decidí dejar la fluoxetina. Luego pasé a otra droga que era la sertralina, y la sertralina a mí no me hizo absolutamente nada. O sea, les cuento que yo me tomé eso por ahí por 4 o 5 meses y seguía sintiendo absolutamente los mismos síntomas, no había ninguna mejora. Pero en cambio estuve padeciendo de una cosa que es súper compleja, que es la falta de líbido, ¿cierto? A mí no me provocaba ni que me miraba el ex esposo, ni que me tocara, ni que absolutamente nada, no quería nada, ¿cierto? Cambié entonces también la sertralina y pasó para una que se llamaba el bupropion, algo así creo, y pues esta droga realmente me fue pésimo con ella. O bueno, a ver, desde el punto de vista del estado de ánimo, yo creo que sí me mejoró un poquito, me mantenía más activa, yo quería pararme de la cama, ¿cierto? Que ese es uno de los grandes retos que uno tiene cuando sufre depresión, pero el asunto con esta pastilla es que ¡jue madre! Yo quería matar al mundo entero. Todo el que se me atravesara para mí era un problema. O sea, yo salía bendita, iluminada por la mañana, pero el primer carro que se me atravesaba ya me dañaba el día. Todo el mundo le gritaba, todo el mundo le insultaba. Yo vivía, mejor dicho, con el genio pero parejo a toda hora, y obviamente esto se volvió un conflicto y se volvió insostenible con las personas con las que yo convivía, ¿cierto? Pues porque estaban, digamos, sometidos al genio que yo estaba manejando por esa época, sumado a todo el estrés que le genera a uno la depresión. Imagínense tener que luchar con el mal genio, ¿cierto? Luego pasé por otras 3 o 4 drogas que ya ni siquiera recuerdo el nombre, pero tampoco me hacían absolutamente nada. Yo seguía sintiendo un desgano, seguía sintiendo la tristeza, las ganas de llorar, esa cosa como tan harta por dentro de no saber qué es exactamente lo que te pasa, ¿cierto? Y enfrentando obviamente los altos costos de estas pastillas, porque pues sí me las daba en teoría la EPS, pero tenía que hacer todo el proceso de mi PRES. En ese entonces no era tan fácil como ahora y se demoraban muchísimo, entonces yo sí o sí tenía que tener como una dosis de respaldo, porque pues estas pastillas no se las puede dejar uno de tomar como así, y las pastillas estaban entre alrededor de 480.000, 500.000 pesos, entonces era bastante complejo con las otras pastillas y las otras medicinas que me formularon, ¿cierto? Fue un paso realmente muy duro. Yo pensé que nunca iba a lograr encontrar algo que me estabilizara. Yo cada vez me sentía peor. Ya había pasado, mejor dicho, por todos los psiquiatras del mundo, ya había probado muchas, hasta que mi psiquiatra me dijo, mira, hay un examen que hacen en Estados Unidos que te dice entonces cuál es la molécula a la que puedes ser más susceptible y la que te puede ayudar más, ¿cierto? Pero este examen tenía un costo por esa época de más o menos 1.500.000 pesos. La verdad no profundicé mucho en eso porque justo cuando me dieron la opción del examen me cambiaron la droga por una que estoy tomando al día de hoy, y pues encontré como la estabilidad completa, ¿cierto? Encontré una medicina que me ayuda mucho con el estado de ánimo, que me ayuda mucho con la ansiedad, que obviamente hizo desaparecer muchos de los síntomas que yo tenía en este proceso de depresión, y conté con la suerte grandísima de que además es una medicina que hace unos años entró en un control de regulación de precios, entonces la encuentro súper económica, ¿cierto? Obviamente pues es mejor hacer el trámite por la EPS igual la está dando, pero pues en mi caso la estoy comprando pues de manera particular porque de verdad está muy barata, y llevo ya con esta medicina alrededor de unos tal vez 5 años más o menos, y de verdad me he sentido súper bien. Aquí entonces yo les hago varias recomendaciones. La primera es, tómese la bendita pastilla, ¿cierto?
Pero primero eso, obviamente vaya al profesional de salud, para este caso los psiquiatras, que son los únicos que pueden recetar medicina. Porque al principio de mi enfermedad, y yo creo que por eso me duré tanto en la recuperación, yo no quería tomarme las pastillas antidepresivas porque todo el mundo me decía que eso actuaba sobre el sistema nervioso central, que no te tomes eso, que mira, que te vas a volver dependiente de esas pastillas, que no sé qué. Entonces empecé con muchos tratamientos naturales, que la hojita de yo no sé qué, que la matica de no sé cuántas, que el masaje, que el reiki, y no estoy demeritando estas prácticas, estas cosas me han ayudado mucho también en el proceso. En otro video les cuento cuáles han sido los elementos que me han ayudado bastante en este proceso de recuperación, pero creo que si yo no hubiese retrasado tanto tiempo la toma de la pastilla, pues mi proceso de ensayo-error, de cuál es la que me iba a servir, porque realmente es eso, ensayo-error, para mirar cuáles son los efectos secundarios, para mirar si realmente sí te está funcionando, pues no hubiese sido tan largo. Probablemente hubiese podido recuperarme muchísimo antes de mi enfermedad. Entonces el gran consejo que les dejo es: vayan donde el médico de verdad. Solamente el médico puede curar una enfermedad, ¿cierto? Todas estas cosas milagrosas y naturales que nos presentan en el camino irán descubriendo para qué les sirve. En algunos casos de verdad funciona muy bien, pero en el inicio de la enfermedad, cuando estás en ese estado, de verdad necesitas algo que te saque de ahí, ¿cierto? Y solamente lo puede lograr el médico. Segundo, ser muy juicioso con la toma de la medicina, porque por ejemplo me pasó que, no sé, hace por ahí 2 años yo me sentía ya súper bien y yo dije, wow, no, yo ya estoy fuera de esto, yo ya su depresión se olvidó por completo, y pues empecé a desmontarla. Yo he sido juiciosa, entonces empecé primero tomándome 4 pastillas a la semana, después 3, hasta que después la dejé del todo, y creo que fue el peor error que cometí después de que ya creía que tenía mucho conocimiento sobre eso, porque ya aproximadamente al mes me volvió el insomnio, volvieron pues como los pensamientos malucos, intrusivos, ese pensamiento rumiante.